¿Cómo es que el hombre podría seguir sus días sin estar en la presencia de Dios? Pues oye, medio triste y feo, porque pues hay quien sí. Vamos a permitir que los niños salgan a su salón. Todos los niños pasen a su salón, por favor, en orden y en silencio. Es increíble ver cómo efectivamente el hombre, o muchos hombres, pues no buscan a Dios. Y obviamente pues Dios no puede dar más de lo que Él quiere dar, amén. Antes de seguir, ¿por qué no levanta su mano quien nos visita por primera vez, quien nos esté acompañando? Amén. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios les bendiga, bienvenidos sean, bienvenidas seas, casa de alabanza, una iglesia con dinamita. Aleluya. Y la dinamita apagada porque no se escuchó nada. Casa de alabanza, una iglesia con dinamita y que se escuche, aleluya. Que se vea la chispa, hermanos. Bienvenidos sean, Dios les bendiga. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, por favor. Y yo quiero platicarle un poquito de esto. A ver quién se lo lleva. ¿Qué tendrá dentro? Está pesado, ¿eh? ¿Serán dólares? ¿Serán euros? ¿Serán perlas? ¿Jacintos? ¿Jazmines? ¿Esmeraldas? Pues yo creo que tienen muchísimo más que eso. Así que vamos a aprender hoy, en esta nueva serie, los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Está dispuesto a escuchar, a poner mucha atención? Y si tiene dudas, pues levanta la mano y las resolvemos. ¿Amén? Bendito Dios, bienvenido seas, porque es para ti, Señor. Todo cuanto podamos hacer es para ti y porque tú no lo permites hacer, porque tú permites que lo logremos. Ahora, bendito Dios, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Pedimos tu guianza, tu dirección, y que tu Santo Espíritu sea el que toque los corazones, sea el que enseñe, sea el que muestre la verdad de tu palabra. Y que también, bendito Dios, todos, absolutamente todos, puedan recibir este hermoso regalo, que sin duda tú no lo estás administrando para algunos, sino tú se lo das a todo aquel que quiere, a todo aquel que lo anhele, porque para tu bendita gloria es. Así que bendito Señor, bienvenido seas. Sabemos que ya estás aquí desde la mañana y todos los días con nosotros, pero te volvemos a dar un fuerte aplauso porque tú te lo mereces. Eso y mucho más. Bendito seas. Sí, dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poco en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y el título dice, dones espirituales. Y el apóstol Pablo comienza diciéndole a la iglesia de Corinto, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Comienza haciéndoles llamando su atención, diciéndoles que él no quería que ignoraran lo que significa los dones espirituales. Hoy usted va a poder aprender sobre un don, pero en la secuencia de los domingos vamos a ir aprendiendo los 9, así que no se lo puede perder, para que usted sepa a lo que es merecedor, como hijo, heredero y coheredero de Cristo, a lo que tiene derecho, a lo que usted se merece. Y repetimos, siempre y cuando usted quiera, amén, porque si usted quiere, usted va a estar aquí. Si usted quiere, va a escuchar. Si usted quiere, lo va a aplicar. Si usted quiere, lo va a pedir. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora fíjense muy bien, yo quiero hablarle un poquito acerca de la iglesia de Corinto. Un capítulo anterior aprendimos o hemos estudiado cuando habla de la cena del Señor, y podemos ver que era una iglesia un tanto desordenada. No había orden, no hacían las cosas por agradar a Dios. Muchas de las cosas que esta iglesia hacía, a veces la hacía para que como personas demostrarle a los demás que podían más, que eran más, y que quizás eran más usados por Dios que otros. A ellos no les importaba si hacían menos a otros, que en la misma iglesia a lo mejor no tenían. No les importaba si quizás ellos llevaban a la hora de la comida un gran banquete y había quien no llevaba y no lo compartían. Todavía no llegaba la hora de comer y ellos, unos se adelantaban, otros no tenían, otros estaban esperando a ver si alguien les invitaba una torta, y era un desorden esa iglesia. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, en estas dos cartas que Dios le da a la iglesia de Corinto, una de las principales cosas de enseñanza es llevarlos al orden, llevarlos al conocimiento de las cosas que Dios quería para ellos, pero en orden, con una secuencia, con un ejemplo dado ya por Dios. Y fíjese bien, al llegar al capítulo 12, donde vamos a hablar de los dones espirituales, entramos a un tema donde para muchos puede ser de controversia, porque son dones. La palabra don es un regalo. Ahorita vamos a ver esa parte. Estos regalos, muchos piensan que no son merecedores de ellos. Muchos piensan que no son capaces de tenerlos. Y muchos pueden llegar a pensar que no tienen la capacidad para obtenerlos. Pero Dios dice lo contrario. El apóstol Pablo, en el capítulo 12, vamos a poder encontrar. Imagínese cuando usted prepara un sándwich y pone la primera tapa. El capítulo 12 de la carta a los Corintios se convierte en una primera tapa de un sándwich. ¿Por qué? Porque si usted analiza el verso 14 y ve el capítulo completo del capítulo 14 es dedicado totalmente a un don, que es el hablar en lenguas. La pregunta sería, ¿por qué se ocupó un capítulo completo para hablar de un don si son 9? ¿Y por qué en el capítulo 12 se hablan de los 9, pero exclusivamente en el 14 solamente se habla de uno? El capítulo 12 se convierte en la primera etapa de un sándwich. Pero después viene el capítulo 13, que su título dice, todos lo sabemos, la preeminencia del amor. Ese capítulo se convierte en la carne, la lechuga, el jitomate, el aguacate y todo cuanto usted le quiera poner. Y el capítulo 14 de la segunda carta, de la primera carta a los Corintios, se convierte en la segunda etapa del sándwich. ¿Por qué? Fíjese bien. El capítulo 12, que habla de los dones, y el capítulo 14, que habla del don de lenguas, Dios le enseña a la iglesia y le dice, mira, los dones son muy importantes para la iglesia, para todos es muy importante los dones, el hablar en lenguas también, pero Dios les dice, pero es más importante lo que está en medio del sándwich, el amor. Podrás tener una tapa con 9 dones y una tapa más exclusivamente con el hablar en lenguas, pero lo que vas a encontrar en medio del sándwich es lo máximo, porque es el amor de Dios. Y si el hombre, la iglesia, no entiende que aunque tengas el mejor de los dones, que aunque hables profecía, lenguas, aunque tengas sabiduría, si no conoces el amor, ese don o los dones que puedas tener no van a ser
ni bien administrados, ni bien usados, ni bien dados a los demás. ¿Por qué? Porque un don que tú puedas recibir de Dios no solamente es para ti, es para darlo a la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Pero si no existe el amor, que es el capítulo 13, es como si dijéramos, te preparamos un sándwich con tu primera tapa con tus frijoles, la segunda tapa con mayonesa y te lo entrego. ¿Tú qué me vas a decir? Ay, la carne. Así te va a decir Dios. Tú no puedes entregar un don o dar un don o querer dar algo que Dios te ha dado si no hay amor en tu vida. Si no aprendes lo más importante, que es el capítulo 13 de Corintios, dado a los Corintios en la primera carta, que es el amor. Ahora, el apóstol Pablo comienza hablando y él maneja muchos detalles. Antes de llegar al primer don, él quiso enseñarle a la iglesia cosas muy importantes. Él comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quería que esa iglesia de los Corintios se quedara sin los dones, pero era muy importante que conocieran, que supieran que era importante conocer, aprender, estudiar, meterse a la palabra de Dios, aprender de los hombres que eran de Dios, que caminaron con Dios, para que entonces pudieran dejarles un trascender en esta vida que también con el tiempo ellos pudieran dar. Y les dicen en el verso 2: sabéis que cuando ustedes eran gentiles o éramos gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. El apóstol Pablo les estaba diciendo: sin Dios no hay nada. Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. No puedes obtener, no puedes ser bendecido, no puedes avanzar. Y lo peor de todo es que el hombre no puede conocer las grandes maravillas y misterios que Dios tiene para que los hijos de Dios descubran en la palabra de Dios. El apóstol Pablo les dice que así como los ídolos mudos que no se mueven de yeso eran movidos de un lugar a otro, dice que así éramos todos. Dios quería que el hombre estuviera consciente de sus días, de su vivir, de los acontecimientos y de todo lo que Dios puede darle al hombre. Por eso ya decíamos, y es importante, si tú quieres. Porque si tú no quieres, no puedes recibir. Por eso es importante que quieras. Y la palabra querer va a involucrar tiempo, estudio, que estés aquí, que escuches, que aprendas y que nunca te vayas con una duda, para que conozcas en su totalidad lo que son estos 9 dones. Amén. En el verso 3 comienza el apóstol Pablo diciendo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí empieza lo bueno, porque entonces el apóstol Pablo les dice, casi les estaba diciendo, que una de las manifestaciones de alguien que pueda recibir un don o que está buscando a Dios es que nunca va a poder maldecir a Dios, ni va a estar en contra de Dios, sino al contrario. De su boca hablará la bendición para Dios, aceptará lo que proviene de Dios, en este caso los dones, y también aprenderá a comunicar los dones para beneficio de la iglesia, para beneficio de todos aquellos que le puedan rodear o puedan estar cerca de él, para crecimiento. Ahorita vamos a saber y empezar a entender qué es este primer don. Pero al mismo tiempo empieza a utilizar algo hermoso y grande aquí. A mí me llama mucho la atención cómo Dios en su palabra, y aunque los hombres que escribieron la palabra, y aun cuando Jesús les dijo es necesario que venga el Consolador porque Él nos va a guiar a la verdad, y Él os hará, dijo, os hará recordar todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que dijo Jesús. Imagínese a Pablo cuando Dios a través de su Santo Espíritu le guiaba y le mostraba qué escribir para la iglesia de Corinto, pero que les hacía entender o les quería hacer ver que solamente a través del Espíritu Santo se podían obtener los dones.
Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Sí, acuérdese que cuando Jesús se fue, hubo un día que los que seguían a Jesús estaban ¿dónde? Reunidos, 120, en oración, unánimes, buscando ¿a quién? Al que se había ido. Y dice que de repente llegó un viento recio que entró y todo ahí se sangoloteó, y entonces se manifestó al que estaban esperando, a Dios en la persona del Espíritu Santo. Y entonces hubo manifestaciones en todos los que estaban ahí. Pero ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que solamente reunidos, que solamente en comunidad es donde Dios y su Santo Espíritu se manifiesta. Ay, hermano, me está diciendo que cuando yo ando en la calle Dios no se manifiesta. No estoy diciendo eso. Para que el Hijo de Dios pueda recibir de Dios, tiene que estar donde Dios es alabado, exaltado, anunciado y proclamado. Oye, hermano, pero pues yo puedo hacerlo ahí en mi casa en el enlace. No, porque ahí vas a recibir una palabra, mas no la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Dios, ahí es donde se mueve su Santo Espíritu. Ah, hermano, me está diciendo que entonces aquí es donde se manifiesta. En las iglesias donde Jesús es anunciado, se va a manifestar su Santo Espíritu. Pero aguas. Si está el momento de adoración y entonces todos estamos alabando a Dios, y en ese momento tú te distraes y estás contestando el teléfono, y en ese momento pasó el Espíritu Santo y empezó a dar dones, empezó a dar sanidades, empezó a dar milagros, el que estaba distraído no recibe nada. Y como llegó, se va. Porque no estás enlazándote con Dios en comunión. Pablo les dice, es importante que reconozcamos que los dones que vamos a recibir son del Espíritu Santo. Pero vean el verso que continúa y dice, ahora bien, en el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, ¿pero quién? Pero el Señor. En el verso anterior dijo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el 5 dice hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Ponga atención. Mencionó al Espíritu Santo. Ahora dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora vea lo que dice. Y hay diversidad de operaciones, pero ¿quién? Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que te van a dar estos dones. Porque Dios está dejando su sello, su firma, y dice que los dones, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo son todo. Y ellos son los que van a repartir los dones. ¿A quién? A quien ellos quieran. ¿Tú quieres? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere dones? ¿Quién quiere regalos de Dios? Tienes que estar en el lugar de los regalos. No puedes recibir un regalo cuando no estás en el lugar donde está la repartición. Yo siempre he dicho, hay un verso que dice que donde 2 o 3 están reunidos, entonces el Espíritu de Dios no solo se mueve ahí, pero dice que ahí hay libertad, donde el Espíritu de Dios está. Pero cuando tú vas al hebreo a escudriñar ese verso, ¿sabes qué te dice? Porque simplemente tú lo lees y tú dices, aquí estamos 10 y estamos reunidos en el nombre de Dios, entonces aquí hay libertad. No es cierto. Te voy a decir por qué. El original dice, donde al Espíritu de Dios se le deja ser Señor, entonces ahí, y solamente ahí, hay libertad. Podemos estar aquí, repito, pero si tú estás pensando en otra cosa, aunque estés en el lugar, no recibes. Porque tienes que estar recibiendo, tienes que estar conectado, tienes que estar escuchando la palabra que puede hacer tu fe crecer por el oír la palabra.
Y solamente donde se le deja al Espíritu de Dios ser Señor, solo ahí y únicamente ahí hay libertad. La libertad es donde se le deja, se le permite, le abro la puerta para que exista esa libertad. Y donde el Espíritu Santo está, entonces va a haber dones, milagros, abundancia, conocimiento, sabiduría y poder de su Santo Espíritu. Todo eso tiene Dios para nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios, yo quiero llevarte a entender unas palabras que también son muy importantes y son clave. La palabra ignorar, cuando el apóstol Pablo lo utiliza en el primer verso, ¿usted cree que la ignorancia puede ser un pecado? No, hermano, ¿cómo cree? Sí, es pecado. Porque la palabra de Dios dice que el hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero la ignorancia es pecado, no dice por qué. Porque todos tenemos acceso a la Biblia, al conocimiento, a conocer a Dios y a Jesús. Y el que no lo hace, no me diga que no sabe leer. Hacer lo bueno, saber hacer lo bueno, y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Tenemos acceso a muchos lugares y formas de libros y para estar informados, aprender, conocer. Pero si nosotros nos limitamos al conocimiento y a la sabiduría de Dios, nos es contado como pecado. Y simple y sencillamente no acceder a este hermoso libro, pues aquí está todo. Aquí está el inicio de la vida, el principio, el fin, lo que viene, profecía, hechos, crónicas, poemas. Aquí está todo. Aquí está todo lo que Dios quiere darle al hombre como estos dones. Y dice la palabra de Dios en el 7, después de haber puesto su firma, después de haberle exhortado a los corintios a través del apóstol Pablo. Estas cartas, pura exhortación para esta iglesia. Pero de todo esto lo más hermoso es el capítulo 13, el amor. Sin el amor no hay nada. Tiene que existir el amor para que los dones y el hablar en lenguas sea correcto y sea beneficioso para todos los que puedan escuchar, aprender y tener esos dones. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En primer lugar, para provecho a tu vida. La palabra de Dios enseña que si un hombre que recibe un don, Dios no se lo va a quitar. Y si ese hombre se aleja de Dios, Dios no le quita el don. Porque la misma palabra enseña que los dones y el llamamiento es irrevocable. Solamente que si un hombre se aparta teniendo esos dones, pues Dios no va a respaldar. Pero ¿qué va a pasar cuando el hombre está con Dios, obedece a Dios, busca a Dios? Lo que le es dado a él le va a beneficiar a los que escuchan también. Y entonces llegamos al verso 8, que es donde comienza el primer don. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué? Primer don, palabra de sabiduría. ¿Y qué es eso, hermano? Vamos a estudiar algunas palabras claves. El don, la palabra don, estamos estudiando los dones espirituales, del griego carisma neumaticón, que significa regalo de Dios, y que es el Espíritu Santo el que lo reparte. Alguien alguna vez preguntó y dijo, ¿cuál es el propósito de estos dones? El propósito de estos dones es la perfección, perfeccionar a quien lo recibe, pero también a los santos, a la iglesia, lo que decíamos hace un momento. Esta palabra perfeccionar, del griego katartimos, que significa equipar, un equipamiento de parte de Dios, de parte de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para un ministerio. Para un ministerio del griego diaconías, que significa servicio. Equipado para el servicio. ¿Por qué? Porque cuando eres equipado por Dios para un servicio, no solamente sirves al que te ve,
estás agradando a Dios con tu servicio, con el don, con el equipamiento que Dios te está dando. Y es una manera de impresionar a los que te rodean o a los que llegan a la iglesia, porque van a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Recto, recta, se conduce bien, hace bien, habla bien. Yo quiero eso. Pero eso que ven en ti no es que tú estés guapo, hermosa, sino que es el don que Dios te da. Es la gracia, la misericordia, su amor manifestado en tu vida a través del equipamiento para el servicio de la iglesia. Por eso es que nadie puede recibir estando fuera del grupo, fuera de la familia. ¿O acaso habrá alguien que tenga un servicio fuera del cuerpo de Cristo? Porque la rodilla está unida a la pierna, la cadera no anda por allá y los pies por allá. Todo está unido y son dirigidos por una cabeza que es Cristo. Y Dios la cabeza de Cristo. Y lo que Dios le ordena al Hijo, el Hijo lo hace a través de su Santo Espíritu para beneficio de todo el cuerpo donde estamos tú y yo. ¿Me entiendes? Pero hay más palabras. La palabra edificar, del griego oikodomen, que significa progreso que se ve en el lugar, en la iglesia, en la obra, nos ayuda a que podamos tener la unidad de fe y el comportamiento del Hijo de Dios, pero también para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a la estatura a la plenitud de Cristo. Y mira, la palabra, el primer don que dice palabra de sabiduría, que del griego logos Sofías. ¿Quién se llama Sofía? ¿Hay una Sofía por aquí? Si tú conoces una Sofía, su significado de su nombre es sabiduría. Este primer don es uno de los que se pudiera manifestar mucho en la vida del cristiano, porque muchos van a llegar y te van a decir, oye, tú ya no hablas igual, ya no dices chale, ya no dices qué onda ese, ya no dices, y te dicen, eres diferente, hablas diferente, se sorprenden de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre, principalmente porque te escuchan hablar. ¿Te das cuenta cómo por un don Dios puede atraer a muchos hacia Él? Por eso es importante Dios equipar al hombre para el servicio. Y este primer don, que se llama palabra de sabiduría, logos Sofías del griego, que es la capacidad para saber cómo manejar una situación dada. La persona con este don sabe cómo llegar al fondo del problema rápidamente. Y ejemplos bíblicos tenemos muchísimos, muchos. Yo solamente te voy a dar uno. Acompáñame al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, en el capítulo 3, y vamos a escuchar una historia que nos va a enseñar y nos va a demostrar la sabiduría de este don, lo que significa la palabra de sabiduría. Bendito sea el Señor. ¿Le das un aplauso fuerte a Él? ¡Fuerte! Ese sería así como para el presidente de Peña Nieto, pero es para Dios, dáselo fuerte, porque es para Él. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Reyes, capítulo 3, verso 16. Y el subtítulo dice Sabiduría y prosperidad de Salomón. Y dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ay, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en casa. Y una noche, el hijo de esta
mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío al hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ay, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aquí podemos ver un ejemplo de sabiduría para juzgar. Porque mientras uno, estando dormida, apachurra a su bebé y lo mata, pues le quiere hacer una jugada a la otra y cambiarle el hijo. Y cuando vienen ante el rey podemos ver cómo el rey, yo creo, pues uno dice: ¿a quién se le ocurriría hacer lo que él hizo? Pero la sabiduría de Dios lo llevó a poder lograr hacer esto para descubrir quién era la madre verdadera de ese niño. Y lo logró. Pero la palabra de Dios hace un paréntesis específico y claro, donde nos enseña que la sabiduría proviene de Dios, que esa sabiduría que tenía Salomón provenía de Dios para juzgar. Pero, querido hermano, lograr tener este don, palabra de sabiduría, también va a ser esa palabra que cuando Dios ponga en tus días a las personas a las cuales han de llegar a los pies de Jesús, y que tú, siendo equipado con este don, Dios te da las palabras que vas a hablar cuando estés delante de los reyes, y esas palabras que van a fluir en tu vida para convencimiento y traerlos a ellos, y que el Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que pueda convencer de pecado a los que Dios te va a poner y puedan acercarse a Dios. No es que tú lo hagas, no es que tú digas: yo he traído 1000 a los pies de Cristo. Tú has estado dispuesto, pero el que los trajo fue Dios. A través de tu vida, a través de tu disposición, a través de que tú te dejaste usar y equipar por estos dones, por este don, por este primer don que estamos aprendiendo el día de hoy, que se llama palabra de sabiduría. El apóstol Pablo hace mucho énfasis a la iglesia de Corinto que sin el Espíritu Santo no hay nada. Nadie se va a poder mover y hacer sin el Espíritu Santo. Ejemplos en la palabra de Dios donde vamos a poder encontrar ejemplos de sabiduría hay muchos. Al apóstol, a uno de los discípulos de Jesús, Esteban, el primer mártir, cuando a él lo matan por estar predicando, por estar dando palabras que provenían de ese poder de Dios, de su Santo Espíritu, y que a los demás no le gustaron.
Por eso lo sacaron y lo mataron. El tiempo que nos habla la palabra de Dios de apostasía es un tiempo difícil para la iglesia, porque muchos que creen que están cimentados, ahí van a demostrar que no están, porque la misma palabra de Dios dice que entre el mismo pueblo se van a entregar unos a otros. ¿Por qué no reafirmarnos hoy? ¿Por qué no decirle a Dios, equípame, Señor, equípame a mí, para que no solamente pueda ser beneficiado yo y beneficiar a los demás, sino que para que aquel día, si es que me toca vivirlo, yo no pueda ser uno de esos hombres que entreguen a su hermano? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que los enemigos son los de casa? ¿Acaso no era uno el traidor entre los 12? Pero, ¿por qué ser esa persona? ¿Por qué mejor no decirle equípame? Dame logos, Sofías. Dame la palabra de sabiduría para poder dar, para poder enseñar y para que corran a tus pies para alabarte y glorificarte. Cierra tus ojos. Bendito Dios, gracias por la bendita palabra, porque tu bendita palabra no es todo. No hay nada en este mundo con mayor precio y mayor valor que tu palabra. No solamente me has dado el derecho de ser tu hijo, no solamente me haces heredero y coheredero con Cristo, no solamente me vas a llevar a un cielo, a un lugar de descanso en tu presencia, sino que ahora tú quieres que yo pueda aceptar y recibir en mi vida este don, palabra de sabiduría. Y si la quiero, Señor, comienza a pedírsela. Y si la quiero, Señor, y la quiero porque también a través de ello yo quiero que tú veas que soy tu hijo y que estés dispuesto a dar tu palabra de sabiduría en un juicio, cuando tenga que estar delante de mi jefe, cuando tenga que atender los asuntos de mi casa, aún los de la iglesia, o aún en cualquier parte donde pudiera estar. Que siempre de mi boca pueda fluir la palabra sabia. Y solo sé que tú puedes darla. Bendito Dios, yo te pido por la iglesia, por el pueblo. Derrama de tu Santo Espíritu. Sabemos que tu Santo Espíritu se está moviendo. Reciban el don de Dios. Si tú lo crees, puede ser posible, porque donde está el Espíritu de Dios, entonces ahí hay libertad. Y si con todo tu corazón se lo pides, créeme que van a venir aquellos que te van a decir, tú ya no eres el mismo y no hablas igual. Entonces podrás recordar que estás siendo equipado por el más grande sabio del mundo y de la creación, que es Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso fuerte al que vive y reina? Amén. Gracias a Dios. ¿Palabra de qué? Sabiduría. Palabra de sabiduría. Pídasela a Dios. Luego llega la gente con Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué le aconsejas? Y a veces hasta yo mismo digo, al Señor, palabra de sabiduría, porque ¿qué le dije? A Jesús mismo lo quisieron poner en una trampa. Le trajeron una mujer, ¿verdad? Arrastrando ahí desnuda.